No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Any stimuli to expect is that and stimuli that make for the circulation in any portion of the body. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando la voz cavernosa, tétrica también, de un tiempo pasado, ¿no? Estamos en la década de 1930, es la voz de Edgar Cayce, un visionario, un personaje muy particular del Estados Unidos, podríamos decir también profundo, ¿no? Por el lugar en donde nació y el desarrollo de su vida, que pasó a la historia como un referente de la salud, un referente de supuestos contactos con el pasado a través de esas intervenciones que él tenía por medio de los sueños, y que desde luego hoy, 100 años después, no dejan indiferente a nadie, ¿no? Ya tratamos de él en otro cronovisor hace casi 8 años, en el programa 418 de Ser Historia, pero queríamos retomar la figura de Edgar Cayce, sobre todo a través de nuevos aspectos de su biografía que han visto la luz, y sobre todo a partir de ese relato, ¿no?, que hay de sus seguidores, de la fundación que hay en Estados Unidos, de las investigaciones que llevan a cabo, y todos esos aspectos, ¿no?, que convierten, como no, a Edgar Cayce, o Edgar Cayce, como dicen los americanos, en un personaje histórico. Pero como siempre será uno más de los muchos temas que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, la figura de Edgar Cayce, este visionario de la primera mitad del siglo XX, va a ser el protagonista de nuestro programa de hoy. Pero, como decía también, habrá muchos más temas, ¿eh? Hablaremos de la historia del karate, viajaremos a la Europa de la Belle Époque, para conocer el inicio de ese turismo, ¿no?, que había entre grandes capitales a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tendremos también una nueva entrega de los libros de Candela y, como siempre, muchos contenidos más en un programa repleto de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, aquí presto y dispuesto. En este caso, con nuestra bolita de ver el futuro o el pasado. Sí, porque vamos a hablar de un profeta del siglo XX que generó una filosofía, religión. Vamos a verlo ahora un poco con detenimiento, que ya dedicamos un cronovisor hace un montón de años aquí con Javier Sierra, pero que queríamos volver a tratar, ¿no?, porque a mí me parece un personaje absolutamente fascinante, ¿no?, que es la figura de Edgar Cayce, o Edgar Cayce. En Inglaterra dirían Edgar Cayce, en Estados Unidos ya sabéis que ponen siempre el sonido a la E final, Edgar Cayce. Sucede algo parecido con la marca deportiva Nike. Nosotros decimos todos Nike en Europa, pero en Estados Unidos es Nike. El programa de visualizar a través de internet Skype es Skype, también. Bueno, pues nosotros vamos a utilizar ese nombre original de Estados Unidos, Edgar Cayce, un profeta, como digo, polémico, y muy llamativo, ¿no?, desde el punto de vista cultural y antropológico, me atrevería a decir, Jesús. Totalmente, totalmente. A día de hoy se le sigue citando, se le sigue consultando, porque hay una fundación Edgar Cayce,
donde están todas sus lecturas, miles de lecturas que hizo de todo tipo de cosas, ¿no? No solo de sanación, sino también de nuestro pasado, de nuestro futuro. Cada vez que empieza un año nuevo, se acude a Nostradamus, se acude a Ser Malaquías y se acude a Edgar Cayce para ver qué nos depara, normalmente casi siempre desgracias. Luego te comentaré algunas de esas predicciones que ha hecho para el futuro. Pero sí, estamos hablando de, pues, por lo que muchos consideran que es el padre de la medicina holística y también de la sanación espiritual. Y luego comentaremos cuál era su método. De hecho, sí es bueno indicar que a él le denominaban el profeta durmiente, porque él no tenía una bola, una bola de cristal mágica, ni utilizaba un tarot o unas cartas. Él sencillamente se ponía a dormir y a través de ese sueño, una serie de entidades que canalizaban a través de su cuerpo, pues decía el pronóstico o el mensaje que se le requería. Y esto lo hizo durante muchísimas décadas hasta que él muere en 1945. Y estamos hablando de un personaje que, yo digo, que no era una persona especialmente letrada, una persona especialmente intelectual, pero sí que empezaba a hablar de temas que él desconocía, que luego cuando él despertaba en esta especie de trance o de sueño, no recordaba absolutamente nada, pero que hablaba no solo de tratamientos terapéuticos para curar muchísimas enfermedades, sino que también hablaba de la reencarnación, de la inmortalidad, de la Atlántida, de Egipto. En fin, de hecho, en el anterior cronovisor que hizo nuestro querido Javier Sierra, se centró más, ¿no?, en estas predicciones de la Atlántida, de Egipto, de, bueno, pues cuando él incluso a veces se atrevía a dar fechas. Eso fue un poco el error, porque cuando das una fecha normalmente te vas a equivocar, porque hay distintas líneas de tiempo que no tiene por qué coincidir con la visión que tú tienes, pero sí que ha acertado fundamentalmente en muchos hechos que se han comprobado, que luego sucedieron, y otros que están todavía por determinar, lo cual eso sí que nos pone un poco los pelos como escarpias, porque los hechos que él vaticinaba para el futuro, te puedes imaginar que no eran demasiado halagüeños. Pero en fin, Edgar Cayce, en trance, fue capaz de hablar de lo divino y de lo humano, y por eso a día de hoy se le sigue citando prácticamente en todos los medios, tanto arqueológicos como de sanación espiritual. Fíjate, él nació en 1877 en Hopkinsville. Los que nos gusta, ¿no?, la historia de la ufología, es el lugar en donde también ya en el siglo XX se dio uno de los casos, ¿no?, más sonados, ¿no?, de esos duendecillos con orejas gigantes, ¿no?, que venían de una luz, un caso muy llamativo. Hablar de Hopkinsville es hablar de esos marcianitos pequeños, ¿no?, con las orejas enormes. Sí, algunos decían que eran búhos norteamericanos, en fin, que bueno, esta familia de Hopkinsville en 1955, pues que no vio a marcianitos, sino que vio a búhos. En fin, es un caso espectacular y uno de los más famosos dentro del mundo de la ufología, y no por casualidad se produce en el pueblo natal de Edgar Cayce. Sí, además, volviendo a Javier Sierra, él hizo una recreación muy buena en su serie de televisión de Movistar, Otros Mundos, precisamente dedicado al caso de Hopkinsville. Bueno, pero no nos vamos por las ramas. Jesús Callejo, crononauta, vamos a ahondar de nuevo en la vida de Edgar Cayce. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 11 de noviembre de 1928. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aunque estamos casi 100 años atrás en el tiempo, el edificio donde estamos y el ambiente que hay parece un hospital, ¿no? Es un hospital, es un hospital. Fíjate que ya estamos en una fecha bastante tardía dentro de la biografía de Edgar Cayce, pero ya era necesario para él y para sus seguidores crear un hospital. En 1925 se había ido a Virginia Beach, al estado de Virginia, se había mudado allí porque una de esas entidades que él canalizaba, pues le dijo que tenía que abrir allí un hospital. Un hospital para eso, para curar a muchísima gente que estaba necesitada, mucha gente enferma. Y le había asegurado esa entidad que las arenas de ese lugar tenían propiedades curativas.
Entonces, bueno, pues él, como hacía caso a esas voces, allí que fue y creó este hospital. Evidentemente él no tenía el dinero suficiente porque él sabía que tenía un don espiritual y como todos los grandes psíquicos, él no podía cobrar por ese don espiritual. Necesitaba ayuda financiera. En este caso, la ayuda financiera viene de Morton Blumenthal, que era un corredor de bolsa de Nueva York. Y entonces, con ese dinero y con esos terrenos, abren este día, es el de la inauguración del The Case Hospital, ¿no? Este 11 de noviembre de 1928. ¿Qué es lo que hace ahí? A ver, él sigue haciendo la misma, en fin, el mismo protocolo. Cuando alguien va a acudir a alguna consulta, él entra en trance, se tumba, se abrocha un poco la corbata, los zapatos, en fin, se pone cómodo y entra en trance y a partir de ahí empieza a hacer sus diagnósticos mediante esta clarividencia de la enfermedad. O sea, sabe perfectamente la enfermedad que tiene ese paciente y el diagnóstico. Pero ojo, él no cura. Él está en connivencia con el doctor Wesley, que es el que aplica luego sus tratamientos convencionales. Pero él da la receta, él dice lo que hay que hacer, los masajes, las cataplasmas, los ingredientes naturales, muchos de ellos con hierbas terapéuticas, que hay que aplicar. Incluso dice el cambio de hábitos alimenticios que tiene que tener ese paciente y a veces también la intervención quirúrgica. Bueno, pues todo esto es lo que hace en este hospital. Y un hospital que te puedes imaginar con muchísima afluencia de gente. Él no cobra absolutamente nada, eso es importante decirlo. Edgar Cayce no cobra absolutamente nada porque él tenía otro tipo de profesión. Él empezó siendo librero, fue agente de seguros y luego fue fotógrafo. Él tuvo una tienda de fotografía. Él ganaba dinero por esa vía, no por las lecturas psíquicas que él hacía. Eso es importante recordarlo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí este hospital empezó a funcionar muy bien, porque al prescribir este tipo de tratamientos y la gente curarse, pues fenomenal, porque luego se hacían donaciones y es lo que permitía que cobraran el sueldo pues los distintos enfermeros que había allí y también evidentemente pues las comidas que se daban a los pacientes que estaban ingresados. Pero él no cobraba absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que fíjate, estamos hablando del año 1928. ¿Qué pasa al año siguiente en Estados Unidos? El crash del 29. El crash, claro. Pero es que él lo prescribe, él lo anuncia y él sabe que va a ocurrir algo desastroso en la bolsa de valores. Y efectivamente ocurrió. ¿Qué pasa? Que él dice que colapsaría, colapsó, una vez más se adelantó a los acontecimientos futuros. Pero, claro, Morton Blumenthal, que era el corredor de bolsa, en fin, el mecenas que había financiado todo el hospital, también se arruina y el hospital al final tuvo que cerrar en febrero de 1931. Pero entonces es cuando él crea la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Espiritual, una asociación que luego se convierte en esta fundación de Edgar Cayce. Bueno, lo digo un poco porque es importante tenerlo en cuenta, esa labor filantrópica que él hizo, siempre muy dedicada a los demás, intentando utilizar su don y con una característica muy llamativa. En el anterior cronovisor que hizo hace 8 años, Javier Sierra, él hablaba de que tuvo algún episodio donde se quedó mudo, ¿no? Y bueno, pues a través de un hipnotizador local, pues consiguió volver al habla. Es que él se quedaba mudo cada vez que utilizaba este tipo de poderes para lucrarse. Muchas veces no de forma directa, pero bueno, a través de forma indirecta había gente que acudía a él, ¿sabes? Para que buscara un tesoro, para que buscara, por ejemplo, un yacimiento petrolífero, cosas similares. Y eso es lo que le producía una afonía y no recuperaba el habla hasta que volvía otra vez a hacer las lecturas totalmente desinteresadas y totalmente altruistas. Y te cuento una anécdota. En 1919 él viaja a Texas, donde hizo lecturas en busca del petróleo, porque, en fin, se había construido un pozo y querían, ¿no?, financiarlo y querían saber si realmente había petróleo ahí. Al final no se extrajo nada, pero en esas lecturas sirvió un poco como castigo por esa habilidad para buscar algo que, en fin, le estaba lucrando a él y indirectamente a los demás, y también tuvo un tiempo en que se quedó mudo. Es decir, es como que algo había ahí que todo lo tenía que dedicar para el bien común y nunca para un bien personal. Antes comentábamos, ¿no?, ese programa de Ser Historia de hace 8 años, el número 418 de Ser Historia. Los que quieran volver a escucharlo lo pueden buscar a través de los podcasts iba a decir de la cadena SER. Ahí tengo que reconocer que es más complicado. Entren mejor en nachoares.com
Ahí están todos indexados perfectamente y buscan Edgar Cayce y ahí aparecerá el programa 418 de la página de iVoox. Y esto es lo que contaba un poco Javier Sierra sobre esos inicios, ¿no? Y cómo comenzaba, ¿no?, el bueno de Edgar Cayce a realizar este tipo de trabajos. En una cabaña, en una casa donde nacerán 7 hijos, nace en esta fecha, el 18 de marzo de 1877, un niño llamado Edgar Cayce. Un niño que desde el principio tuvo una personalidad muy particular. De repente un día jugando al béisbol le dieron con una pelota en la cabeza y lo dieron por muerto. Y la infancia y la adolescencia de este muchacho transcurrió lo más lejos que te puedas imaginar de la cultura, de las pirámides, de los misterios de las antiguas civilizaciones, de la historia. De hecho, cuando tenía 20 años, perdió la voz, tuvo una laringitis severa que le dejó mudo durante unos días. Y como no había médicos en esa zona tan remota, acabó en manos de un curandero que lo sometió a una regresión hipnótica. Y en esa hipnosis, de repente él encontró el método de autodiagnosticarse y curarse la enfermedad. Lo hizo, recuperó la voz y de repente, a partir de ese momento, todo el pueblo, todo Hopkinsville, empezó a desfilar por la casa de los Cayce para que aquel niño se medio durmiera en el sofá de la familia y diagnosticara las enfermedades de todo el pueblo y su respectiva curación. Se hizo famosísimo con aquellos procedimientos. Lo que no podía nadie imaginarse en aquel final de siglo, inicios del siglo XX, es que ese adolescente empezaría a tener también visiones sobre las vidas pasadas de sus vecinos, sobre las vidas pasadas del presidente de los Estados Unidos, de cualquiera sobre el que él se concentrara, y empezara también a recibir fragmentos de información sobre acontecimientos remotos del pasado. Jesús Callejo, crononauta. Escuchábamos ahora a Javier Sierra hablando de esos trances, ¿no?, en forma de ensoñación, de sueños, de ese hablar, ¿no?, en un estado ahí un poco cataléptico, pues proponiendo ideas, haciendo avances de conocimiento, profetizando cosas. A mí lo que me llama la atención de todos estos videntes, y luego hablaremos un poco, ¿no?, sobre la honestidad o no de Edgar Cayce, que siempre se centran sobre todo en cosas negativas, ¿no?, en cosas malas. Digo, joder, ¿por qué no anuncian cosas buenas, ¿no? ¿Por qué no anuncian que España va a ganar la Eurocopa y cosas así, ¿no? Porque no se mojan en cosas así un poco más mundanas, ¿no? Bueno, en el caso de Edgar Cayce, la mayor faceta es la sanación, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. La mayoría de las lecturas, de las 14.000 lecturas o predicciones... Bueno, hay que matizar lo que decías antes. Él no curaba. Él señalaba la enfermedad que tenía el otro y la medicina tradicional, la medicina normal, era la que curaba. Aquí no estamos hablando de un santón que hace una imposición de manos y no estamos hablando nada de eso. Imagino que, viendo un poco el historial de los diagnósticos, los médicos a partir de esa base empezarían a perfilar tal cual y llegarían a una conclusión pues certera, ¿no? Pero él no curaba directamente, ¿no? No, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso estoy precisando que él no curaba directamente y no cobraba tampoco, ¿vale? Todos los ingresos iban destinados, cuando él tuvo este hospital, precisamente para la manutención del hospital, ¿no?, para sueldos, para las comidas y para demás menesteres. Entonces, claro, la mayoría, ya digo, de esas 14.000 lecturas psíquicas iban destinadas un poco a esto, ¿no?, a la sanación y sobre todo a ayudar a la humanidad, porque él consideraba que era su auténtica misión en la vida, su propósito de vida. Lo interesante es que, claro, como tenía este don, al entrar en trance, incluso hablaba idiomas extranjeros que él desconocía, pero además de la faceta sanadora que supone más de
20.000 curaciones, se le atribuyen 20.000 curaciones, ni más ni menos. De hecho, estuvo un par de veces ingresado en la cárcel, precisamente porque le acusaron de injerencia en la medicina. Ya sabes que siempre había muchas envidias en este tipo de cosas y claro, los médicos entonces cobraban unas buenas cantidades, igual que ahora en Estados Unidos, pero por entonces que este hombre curara prácticamente gratis, pues como que no gustó, ¿no? Entonces un par de veces entró en la cárcel, lo cual incrementó más su fama, ¿no? Bueno, pues esto es muy significativo porque luego él hizo otro tipo de premoniciones. Claro, cuando tú tienes un don, que utilizaba la gente, no solo para ver si había tesoros o había petróleo en determinados lugares, sino que decían, oye, pues cuéntanos un poco la vida pasada de la humanidad y la vida futura de la humanidad. Y entonces, por eso, en muchas de estas lecturas psíquicas, él se moja, entre comillas, y habla pues de la Atlántida, habla de civilizaciones antiguas, habla de los Mound Builders, en fin, de esos túmulos funerarios de los antiguos indígenas en Norteamérica. Incluso pues daba fechas. Ahí es donde se equivocaba, ¿no? Porque dar fechas siempre es muy peligroso porque normalmente no corresponde luego con la realidad. Pero hablaba de la Atlántida, hablaba incluso de que era la cuna de la civilización y que precisamente se destruye por mal abuso o mal uso, en este caso, de la tecnología. Él decía que tenía una tecnología basada en los cristales de fuego, que es lo que les hacía obtener energía y bueno, pues eso es lo que causó la catástrofe y que la isla se hundiera. Pero fíjate que está hablando de una antigüedad de la que ya hablaba Platón y lo que posteriormente hablaban otros hombres, ¿no? De esos 12.000 años de antigüedad, del 10.000 antes de Cristo. Y él hablaba de muchísimos aspectos muy significativos. De hecho, uno que siempre me gustó un poco porque fue muy certero. Por entonces, en el año 1939, sabes que Amelia Earhart, que de hecho le hemos dedicado un cronovisor, ella desaparece en el Océano Pacífico junto con su copiloto Fred Noonan y siempre se especuló dónde estaría, qué pasó. Entonces, bueno, pues dijeron, como era casi una noticia a nivel nacional, le preguntaron, una de esas lecturas es, oye, ¿dónde está Amelia Earhart? Y él dijo que Amelia Earhart estaba viva en aquel momento cuando él hizo la lectura, que no había muerto en el accidente cuando se quedan sin combustible y que estaba viva en una isla, una especie de atolón muy cercano a la isla de Howland. Bueno, qué curioso que con el tiempo, y sabes que en el 2018 se hicieron un análisis de unos huesos encontrados en la isla de Nuku'amoro, que está muy cerca precisamente de Howland, donde corresponden esos huesos a Amelia Earhart. Es decir, que él acertó que no muere en el accidente, que por desgracia, y digo por desgracia porque claro, sobrevivió de mala manera hasta que murió prácticamente de hambre, sobrevivió en este atolón porque nunca llegó a ser rescatada, sencillamente porque nunca se encontró sus restos hasta unos años después. Bueno, pues este tipo de predicciones a mí siempre me ha llamado la atención porque se van confirmando. Es verdad que en algunos casos, como cuando hablaba de la Cámara de los Archivos, no se ha encontrado todavía, pero en muchos casos sí. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de predicciones porque cuando hemos visto que algunas se cumplen, en la Fundación Edgar Cayce, sabes que guardan un poco todo ese depósito de las lecturas, de las copias, están microfilmadas, están digitalizadas y poco a poco van saliendo nuevos datos que corroboran que él sí que tenía como destellos espaciotemporales de cosas que iban a ocurrir en el futuro. Y muchos de ellos tienen que ver con el futuro, sin dar fechas en este caso, pero evidentemente, como tú bien decías, son bastante catastróficas. ¿Ocurrirán o no ocurrirán? No lo sabemos, pero él las dejó registradas y si quieres te contaré alguna de ellas para ponernos los pelos como escarpias. Venga, yo difícilmente puedo conseguirlo, ¿no? Con la manta de pelo que tengo encima de la cabeza, no puedo llegar a sobrecogerme mucho, pero estoy convencido de que algunas nos sorprenderán. Antes de volver a escuchar un fragmento precisamente de ese cronovisor que hicimos con Javier Sierra, ilústranos un poco con un par de ellas o tres, quizás de las más dramáticas. Sí, a ver, hay un poco de todo. También es verdad que él dice en estas predicciones geológicas, estamos hablando de este profeta durmiente, de hecho lo llamaba las lecturas de la vida, era un poco el nombre genérico que recibía. Él dice que con el tiempo se va a descubrir cerca de la costa de Bimini una tierra que será la mítica Atlántida. O sea, él estaba convencido que antes o después iba a aflorar la Atlántida y por fin se iba a demostrar que era un continente real y que lo que él contaba era cierto. Pero también hablaba de un gran deshielo polar que iba a afectar a gran parte del territorio de Inglaterra, a gran parte de Japón que se iba a hundir y una inundación que también
se produciría en Europa del Norte y que todo ocurriría de forma muy rápida. Pero claro, él decía algo muy significativo, y era que estuviéramos muy atentos a las erupciones de ciertos volcanes como el Vesubio, por ejemplo, o el Monte Pelé en Martinica, porque eso era un poco como el detonante de movimientos sísmicos que iban a provocar luego un desencadenante geológico que iba a modificar un poco el mapa terrestre que actualmente existe en la Tierra. Hablaba de erupciones volcánicas en regiones tropicales, hablaba de la destrucción generalizada de ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, como Manhattan, como la desaparición de Nueva York, siempre con grandes terremotos. En fin, en definitiva, estaba hablando del Big One, del que se habla, ¿no? En un momento que antes o después va a ocurrir. Esto te lo dicen los geólogos. Lo que no se sabe es en qué momento puede ocurrir, pero dice que puede ocurrir. Y él comentaba incluso, ya posteriormente, cuando todo esto se produjera, una segunda venida de un nuevo Mesías que traería una nueva era de paz. En una de esas predicciones incluso dio una fecha, con lo cual, para tranquilizarnos todos, él experimentó un sueño en 1936 donde situaba esta visión que él tuvo en el año 2100 en Nebraska, que por entonces, fíjate que Nebraska está más o menos en el centro de Norteamérica, de Estados Unidos. Pues por entonces él lo encontró en la costa occidental de Estados Unidos y dice que se desplaza con una nave en forma de cigarro puro. Fíjate que es una predicción del año 1936. Él se desplaza en una nave de metal con forma de cigarro puro hasta que llega a una isla en la que ve que hay unos trabajadores que están retirando escombros para reconstruir una ciudad. Y cuando él pregunta qué ciudad es esa que está totalmente destruida, le dicen que es la antigua ciudad de Nueva York en la isla de Manhattan. En fin, todo esto son visiones que él tiene del futuro. No sabemos si se van a cumplir o no se van a cumplir, pero evidentemente coincide con otro tipo de profetas apocalípticos que anuncian prácticamente lo mismo. Bueno, el 2100, como decía Luis XV, después de mí, el diluvio. Atlántida, Poseidonia, se convierte en parte de su obsesión durante muchos años, y ahí sí tiene un acierto que es muy llamativo, y es que él hace una serie de manifestaciones sobre que en el año 68 se descubrirían las ruinas de la antigua Poseidonia en aguas del Mar Caribe. Da esa fecha, ¿no? Era un vidente de estos extraños que no tenía problemas en dar fechas, en arriesgarse. Y en el año 68, un buceador del Museo de Ciencias de Miami llamado Manson Valentine descubre a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, cerca de la isla de Bimini, lo que parece un muro, una formación que algunos piensan hoy que es artificial, otros creen que es geológica, de grandes monolitos en forma de ladrillos colocados como si fuera una gran calzada a unos metros de profundidad, y que para Edgar Cayce, para sus seguidores, fue la confirmación de que efectivamente él tenía esa capacidad visionaria, ¿no? Y uno de los más influyentes en nuestra percepción de la Atlántida, después de Platón, con permiso del gran filósofo, y de su Timeo, que es donde aparece por primera vez mencionado ese término, es desde luego Edgar Cayce. Hay también constancia en esos archivos de la Fundación Edgar Cayce de los interrogatorios a los que se sometía al vidente cuando entraba en ese trance y se le preguntaba por la edad de la Esfinge, por la edad de las pirámides, por la cronología auténtica de esa cultura que él conecta arrastrándola varios milenios atrás en la línea cronológica de nuestro pasado. Y uno de esos diálogos con Edgar Cayce semidormido y con alguien cercano a él interrogándole, lo hemos reconstruido para este cronovisor. ¿En qué fechas se comenzó y se terminó la construcción de la Gran Pirámide? La construcción duró 100 años, en la época del rey Ararat, bajo la dirección de Hermes y Ra. ¿Cuáles son las fechas de este periodo? Del 10.490 al 10.390, antes de la venida del príncipe de la paz a Egipto. ¿Cómo se construyó la Gran Pirámide de Gizeh? Usando las fuerzas de la naturaleza por las cuales el hierro flota. De la misma manera, la piedra flota en el aire. ¿Puede ser más específico? Las fuerzas universales se usaron para colocar y ajustar las piedras. Jesús, escuchábamos de nuevo a Javier Sierra hablando y una lectura, ¿no?, de algunas de esas interpretaciones que él hacía de forma onírica
Y quizás uno de los aspectos donde yo he de reconocer, porque es el que más conozco, el que más he estudiado, y donde también Edgar Cayce más ha fallado, es todo aquello relacionado con el mundo antiguo, con Egipto, y el problema, ¿no?, de dar esas fechas. El año 1998, ¿no?, decían que era la fecha en la que iba a aparecer lo que él llamaba The Hall of Records, la sala de los archivos, bajo los pies de la Esfinge, una biblioteca con un enorme conocimiento en volúmenes, en rollos de papiro, de la historia de la Atlántida, etcétera. Cuando se inundó la Esfinge hace una década o así, Hawass dio permiso a la Fundación Edgar Cayce para explorar el subsuelo de la Esfinge, y si a cambio hacían todo lo posible para quitar el agua de ahí, y se hizo, y no apareció absolutamente nada. Y fue una investigación que llevó a cabo la Fundación Edgar Cayce. Ellos fueron también los que pagaron por primera vez las analíticas de carbono 14 en la década de 1990 para intentar demostrar, ¿no?, que las pirámides eran mucho más antiguas, tal y como había predicho y tal y como había anunciado Edgar Cayce. Y las dataciones que salieron de los elementos orgánicos utilizados en la argamasa para unir bloques, o las maderas que se habían utilizado en algunas de las pirámides de Memphis, daban fechas pues que nada tenían que ver con lo propuesto por Cayce, ¿no?, y todo lo contrario, daban fechas relacionadas con la cuarta dinastía, hacia el 2500, 2600 antes de Cristo. Hay que reconocer, y esto hay que decirlo también, ¿no?, que la Fundación dijo, bueno, pues quizás Edgar Cayce se equivocó en este dato, pero eso no impide, ¿no?, que el conocimiento que se quiera transmitir con su filosofía pues sea real, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿no? Por la idea de la honestidad, en definitiva, de esta persona, que lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que, como todos, ¿no?, y tú y yo hemos conocido muy bien a Paloma Navarrete, por ejemplo, ¿no?, una sensitiva que se hizo célebre en la televisión por los programas de Cuarto Milenio. Yo trabajé con ella y he de decir que era absolutamente real y honesto todo lo que decía y todo lo que se hacía, ¿no? Y ella veía donde nadie más veía, y yo no lo puedo explicar. Seguramente Edgar Cayce tenía también esta virtud, este don, ¿no?, de poder ver donde alguien no veía, que a veces se equivocaba, que a veces se dejaba influir por otras cosas y tal, pues seguramente, ¿no? Pero hay un pozo de verdad, un pozo de certidumbre, que es lo que a mí me llama la atención de esta figura, ¿no? Y lo veo, como decíamos antes, Jesús, yo creo, con sus errores y tal, que era una persona honesta. Sí, yo también estoy totalmente convencido. Yo creo que era un hombre que sabía que tenía ese don, además desde muy pequeñito. De hecho, a los 13 años ya percibe una visión de una entidad. Fíjate, él nunca definía estas entidades, no decía de dónde procedía, no se decía si eran de tal planeta o de una dimensión paralela, solamente hablaba de entidades, y él era un canalizador. Fíjate, más que un clarividente, era un canalizador de estas entidades, y a través de su voz pues daba este tipo de recetas o de terapias o de mensajes. Y a los 13 años esa entidad angélica le pregunta ¿qué es lo que quieres en la vida? Y Cayce, sin dudarlo, contestó que quería aliviar el dolor del mundo. Y dicho y hecho. Entonces yo creo que esa es la faceta con la que nos tenemos que quedar, porque todas sus predicciones del pasado, del futuro, pues bueno, ahí están. Ya sabes que ahora se habla de líneas temporales, es decir, tú puedes tener una predicción, puedes tener ahora una visión de un futuro, pero tú no sabes exactamente esa línea temporal, que puede cambiar por muchas circunstancias, ¿no?, tanto en tu vida como en la vida de la humanidad, y por lo tanto la fecha que tú das no se va a cumplir, pero en los hechos sí se van a cumplir antes o después. Entonces, esa especie de ikigai, como diría un japonés, ese propósito de vida lo tenía ya muy claro desde el principio. Él quería ayudar a la gente, y efectivamente ayudó a muchísima gente, y eso es la parte muy positiva que nos tenemos que quedar con Edgar Cayce. Durante su vida él vaticinó muchísimas cosas, y de hecho algunas acertó, ¿no? Él vaticinó, por ejemplo, que Estados Unidos entraría en guerra en 1941, y efectivamente entró, y también dijo que en 1945 sería el año de la victoria aliada, y acertó. Qué curioso que justo este año, en 1945,
pues es cuando ocurre su defunción. De hecho, hay una cosa muy llamativa, porque claro, incluso sabía cuándo iba a morir. Evidentemente, como todo buen vidente, ¿no?, sabe también la fecha de su muerte, y él dijo que sería sanado un viernes 5 de enero. Él muere el 3 de enero de un edema pulmonar y es enterrado 2 días después. Es decir, que para él un poco la sanación es cuando él entra en ese mundo espiritual, porque él creía, evidentemente, en la reencarnación, él creía que existía vida después de la vida. Y él pone muy de moda distintos conceptos en aquella época que eran muy desconocidos y que ahora pues son de uso común dentro del mundo esotérico, que eran los registros acásicos. Él dice que accedía a esos registros acásicos, que como sabes es una especie de biblioteca universal, virtual, donde está todo nuestro pasado, presente y futuro, y que él tenía ese acceso a esos registros acásicos y por eso tenía esas visiones, esos flashes, tanto del pasado de la humanidad como del futuro de la humanidad. En fin, por muchas circunstancias, yo sí que me quedo efectivamente con todas esas 14.000 lecturas psíquicas, la mayoría que tenían que ver con la sanación, y es verdad que generó muchísimas terapias alternativas. Por eso te decía que está considerado como el padre de la sanación espiritual, porque se dio cuenta que este no era el clásico curandero, ¿no?, que te daba unas hierbas y tú las probaras, ¿no? Siempre había una serie de médicos oficiales que estaban a su alrededor y que aplicaban las terapias o los diagnósticos que él veía desde un punto de vista totalmente, vamos a llamarle, sobrenatural, porque él siempre estaba tumbado en su cama. Ya te digo. Luego él tenía que beber leche, tenía que comer unas galletas porque quedaba exhausto después de una lectura psíquica. Y luego también él lo reconocía, no recordaba absolutamente nada. Todo era porque había un amanuense que transcribía los mensajes que él decía en voz alta. Bueno, pues todo eso, conociendo un poco su trayectoria, él no murió, por supuesto, rico, todo lo contrario, pero siempre muy agradecido por el resto de la sociedad, porque si es verdad que hubo más de 20.000 sanaciones, todo eso repercute en el haber, en su karma, cuando él dejó este mundo. Y por eso, a día de hoy, fíjate que ya estamos en el siglo XXI, y la cantidad de veces que volveremos a recordar, Edgar Cayce está considerado como una figura honrada, como una figura honorable, como una figura altruista, que se equivocó en ciertas predicciones, sí. ¿Y qué? Cuando el haber es muchísimo mayor que el debe. Con lo que yo me quedo es que la figura del ser humano no es ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo. Hay que contextualizarlo todo, todo tiene sus peros, todo tiene sus elementos a favor y en contra, pero bueno, yo creo que viendo así en líneas generales la figura de Edgar Cayce, como tú decías, ¿no?, con sus aciertos y sus errores, ¿no?, sobre todo, pues yo tendría quizás más razones, ¿no?, para criticarlo, ¿no?, por esos errores relacionados con el antiguo Egipto. Yo, sinceramente, con la mano en el corazón, yo no creo nada en cosas de la Atlántida ni esto, pero bueno, él decía que sí. Yo lo respeto, ¿no? Lo respeto y es así como hay que tratarlo, ¿no? Pero me quedo más con esa función altruista que ayudó a miles de personas, no sanando, recordemos, ¿no?, ayudando a los médicos para que pudieran curar a esas personas. Esta es un poco la figura de Edgar Cayce. Lo decíamos antes, nacido en 1877 y fallecido en 1945. El protagonista, de nuevo, de este cronovisor. Hace 8 años con Javier Sierra hicimos una pequeña introducción en el programa 418 y ahora pues lo retomamos para hablar más aspectos de la vida de este singular visionario y profeta estadounidense. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, hemos hecho un poquito más de historia, ha sido un placer como siempre y nos vemos la próxima semana. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia aquí en la cadena SER y lo hacemos viajando. Vamos en los próximos minutos a comenzar un grandioso viaje por Europa. En una de las épocas, también podríamos decir convulsas, ¿no? Pero también es cuando nace el turismo, cuando nace esa inquietud, ¿no?, por conocer otros países, y existían los medios, ¿no?, para poder hacerlo, ¿no? El ferrocarril empieza a extender sus ramificaciones por todo el continente y permite que muchas personas, millones de personas, no solamente gente pudiente, sino también muchas otras, puedan contactar, ¿no?, con familiares, con personas de otros lugares de una forma mucho más cómoda, ¿no? Incluso dar la posibilidad de descubrir itinerarios que hasta entonces eran pues muy desconocidos o muy alejados de la realidad económica que pudieran tener muchas de estas personas. Lo vamos a hacer en el marco de una novela que acaba de ver la luz, Sonó un violín en París, cuya autora, María Reis, ya nos atiende y está con nosotros en esta máquina del tiempo una vez más. María, bienvenida de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer estar de nuevo aquí. Esta novela es, tú lo explicas muy bien también, es una historia de viajes, ¿no? Es una novela de viajes también. Es una novela que abarca un viaje físico y emocional, ¿no? Por un lado tenemos ese recorrido por lugares emblemáticos de Europa que más o menos todo el mundo puede poner en el mapa, los haya visitado o no. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a 10 personas, a 10 viajeros que, bueno, pues tienen unos perfiles, ¿no?, psicológicos y de personalidad muy marcados y que vamos a acompañar como uno más, ¿no?, a través de las páginas, y vamos a ir descubriendo un poco las máscaras que se han colocado al inicio del viaje y cómo estas se van cayendo, como en la vida misma. Uh-huh. Además es una época, la Belle Époque, ¿no?, que está a caballo entre el siglo XIX finales y el siglo XX, que es una época de eclosión. Hay momentos convulsos también en algunos lugares de Europa, con guerras, y se ha dejado inmediatamente atrás la guerra, pero es una especie de época de resurgimiento, ¿no?, del continente también. Exactamente, es un momento, me parecía muy interesante, ese punto de conexión entre, de alguna manera, una Europa que vamos dejando atrás, ¿no?, y una Europa que se empieza a parecer mucho a la que nosotros conocemos. Por un lado, se han consolidado los grandes cambios del siglo XIX, ha echado a andar el Estado liberal con todo lo que ello conlleva, vemos ya países en los que funcionan las elecciones, vemos parlamentos, vemos partidos políticos, vemos también el libre mercado, que también va a tener influencia en cómo se va desarrollando una industria como la industria turística. Y por otro lado vemos cómo todavía siguen perviviendo algunos elementos que conectamos con el pasado, ¿no?, como esas ciudades en las que sí es cierto que vemos que ya han aparecido, bueno, pues las bicicletas, donde tenemos ciudades con metro, por ejemplo Londres, pero donde siguen circulando coches de caballos, donde vemos que el avance de la electricidad, pues bueno, va lento, ¿no?, y seguimos con la iluminación por gas. Entonces es una época muy interesante. Además, a nivel cultural, es un momento de efervescencia cultural y además es un momento cargado de incertidumbre por el cambio de siglo. Los cambios de siglo siempre están cargados de dudas, ¿no?, y es algo que también contiene la Belle Époque y me apetecía también mostrar en el libro. Uh-huh. Hay un trasfondo musical, no solamente en el título, ¿no? Sonó un violín en París. A mí me ha hecho mucha gracia la playlist que propones allá para poder seguir un poco el itinerario, los personajes, ¿no? Es algo que, no igual, ¿no?, pero yo lo hice parecido, ¿no?, en una novela, El sueño de los faraones, que uno de los protagonistas estaba todo el día tocando un piano ahí en un hotel en Luxor, y el otro día lo pensaba cuando lo descubrí. Estoy convencido, casi me jugaría, a lo mejor lo pierdo, ¿no? Sí. Pero que seguro que cuando estabas escribiendo tenías esta playlist de fondo, ¿no? Exactamente. Sí, además, somos todos iguales. Totalmente. Y en bucle ahí. Total, es que yo creo que van muy de la mano, ¿no? La claro. Creación y la música, al final la creación literaria y la música van muy de la mano, y yo creo que es una fórmula súper interesante para los autores para también ubicarte en el tiempo, ¿no? Uh-huh. o en una escena. A lo mejor la música no tiene exactamente relación directa con la época, pero sí que te ambientan muchísimo, ¿no? Y conectas directamente con los personajes. Y en el caso de Sonó un violín en París es que tenemos un personaje de los 10 que se embarcan en este viaje, que es una violinista, y me apetecía, bueno, pues de alguna manera que, digamos, como excusa, con la excusa de que vamos a tener un personaje que nos va a adentrar, ¿no?, en el universo musical de finales del siglo XIX, ese siglo al que pertenecen muchas de las melodías que todos conocemos, aunque no pongamos nombre o no adjudiquemos al compositor, pero las conocemos de sobra la gran mayoría.
Y de alguna manera con esta excusa crear ese viaje también sonoro, ¿no? Porque todas las piezas que propongo al inicio de cada capítulo y que conforman esa playlist cumplen dos requisitos. Por un lado, no están compuestas posteriormente al año de la novela, 1893, para crear ese universo sonoro apegado un poco a los personajes, y por otro lado los compositores van a tener algún punto de unión, ¿no? Con lo que se está contando en ese capítulo o el espacio que se está recorriendo, para que de alguna manera el viaje sea multisensorial, ¿no? Ese era el objetivo. Lo decía yo al principio, ¿no? Es una época en la que la revolución industrial ha permitido que algunos ingenios, ¿no? Como el ferrocarril, pues se extienda, ¿no? Por todo el continente, y esto permite pues nacer algo que para nosotros hoy es muy cotidiano, ¿no? Que es el turismo, primero en un estrato social alto, pero no deja de ser turismo, ¿no? Nacen las primeras compañías, ¿no? Tú lo mencionas también, Thomas Cook es una de ellas, que yo la conozco muy bien porque ellos fueron también los que crearon el turismo en Egipto. Como ves, la cabra tira al monte, ¿no? Y siempre tengo que sacar el tema por ahí, ¿no? Thomas Cook fue el que llevó los barcos que ya no utilizaban en Mississippi, con esas ruedas enormes para hacer los primeros cruceros por el Valle del Nilo, ¿no? Y eso te quería preguntar, ¿no? Que nos comentaras algo sobre ese inicio, ¿no? del turismo en una Europa que no deja de ser, pues, de alguna forma tranquila pero convulsa al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, es muy interesante porque tenemos el antecedente más remoto del turismo, ¿no? Lo tenemos en ese Grand Tour, que es esa costumbre adquirida por los jóvenes aristócratas ingleses en los siglos XVII y XVIII, que de alguna manera, bueno, completan su formación haciendo ese periplo por Europa con el objetivo de llegar a Roma, una de las grandes cunas, ¿no? De la civilización occidental, en un momento en el que se ha redescubierto la antigüedad clásica, donde se pone un poco sobre la mesa la razón, y con el siglo XIX lo que vamos a ver es cómo esa clase social que sale reforzada de los grandes cambios de este siglo XIX, la burguesía, y esa burguesía cultivada que hace de la cultura un elemento de cohesión de clase, empiezan a sumarse al hecho de descubrir Europa, ¿no? Con esta actividad que asociamos al turismo, que es ir, ver y marcharse, ¿no? Es decir, exploradores y viajeros había de antes, pero esto de ir un poco más a poder contar que has estado en tal sitio y demás. Lo que dicen ahora el turismo de las 3 P's, ¿no? Paseo, playa y pipas, ¿no? Exactamente. Es como que es una actividad muy específica que empieza de alguna manera a cuajar en el siglo XIX, con también esa expansión, como comentabas, del ferrocarril, esa liberalización de la economía. Todo esto al final permite que se vaya constituyendo la industria turística, que en un primer momento, incluso a finales del siglo XIX, está dirigida a las élites, es decir, gente que podía ausentarse de su lugar de trabajo X tiempo y que tenía poder adquisitivo, ¿no? para costearse estos viajes. Pero es muy curioso porque, bueno, esta novela, parte de la documentación, está basada en guías de viaje de finales del siglo XIX. En ese momento funcionaban las Baedeker, las Roswag, y en ellas, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Ver cómo hay de alguna manera elementos que utilizamos hoy en día o que asumimos hoy en día, como pueden ser, a la hora de alojarte, pues irte a un hotel o a un apartamento amueblado. Bueno, pues eso ya existía entonces. Lo que pasa que la forma de reservar pues era a través de un telegrama, de carta. También existían guías turísticos en las ciudades. Ya tenemos tenemos de alguna manera el esqueleto que luego, pues cuando llegue en el siglo XX, ¿no? Esa generalización de las vacaciones y se vaya en el siglo XX-XXI masificando el turismo, es lo que hoy en día, bueno, pues consumimos. Yo tengo algunas guías de Baedeker precisamente de Egipto, de comienzos del siglo XX, que son fantásticas. Te describen con todo lujo de detalles cómo llegar a un sitio, dónde coger un burrito, para lo que podrías pagar para el burrito, para ir de aquí para allá. Y bueno, no deja de ser una herramienta muy útil, ¿no? Imagino que todas esas herramientas, valga la redundancia, sorprendería también un poco a los protagonistas de tu novela, que haces un elenco bastante profundo, ¿no? De cómo es la sociedad más sofisticada de finales del siglo XIX, ¿no? Sí, yo lo que quería era hacer un grupo, ¿no? En el que sobre todo destacaran los perfiles asociados a la cultura de la época, ¿no? Tenemos un pintor impresionista, tenemos un escritor franco-español que sobre todo se está destacando en la novela de corte naturalista, ¿no? También tenemos a una violinista que bueno, pues también nos muestra cuál es el papel, ¿no? De las intérpretes a finales del siglo XIX. Tenemos también un arquitecto que, bueno, aunque está especializado en vivienda privada, bueno, con él también descubrimos, ¿no? Cuáles son los principales
aspectos de esa arquitectura que van descubriendo durante el viaje, pero también un poco esos nuevos aires arquitectónicos que vienen sobre todo de Chicago ya en ese momento, ¿no? Cuando se empiezan a plantear los primeros rascacielos, pero también tenemos espacio pues para un aristócrata, tenemos también espacio para un empresario, ¿no? Que de alguna manera nos refleja esa nueva clase social burguesa, emprendedora, que tiene sed, ¿no?, de prosperar y de medrar en la sociedad y que lo consigue. Así que de alguna manera quería componer todo esto. Muchos de estos personajes son de origen español, por también retratar esa realidad, ¿no?, que fue la emigración española a París, de corte de alguna manera intelectual, cultural, en la que tenemos pues a nombres como por ejemplo sería Sorolla, que tiene presencia en ese París de finales del 19. Tenemos también a una Emilia Pardo Bazán, que es bastante asidua, ¿no?, a París, y luego tenemos más adelante, por ejemplo, casos como el de Dalí. Uh-huh. Además, París no deja de ser la cuna de la cultura, ¿no? Sí. El viaje comienza ahí. Yo creo que quizás es el mejor punto, ¿no?, para poder hacerlo. Quizás por esa idea también. Hoy hablamos con cualquier estadounidense y habla de Europa como si solo estuviera París, ¿no? Que digo, pues no conoces nada. Hay más cosas en Europa, ¿no? Pero sí que es cierto que París siempre ha sido la cuna, ¿no?, de esa cultura. Es casi, saltando todas las distancias y con todas las comillas del mundo, pues la Atenas, ¿no?, de la época clásica, o la Alejandría de la época helenística, ¿no? La verdad es que el París del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya de alguna manera se hace toda esa reforma, ¿no?, del barón Haussmann, y que aparece el París que hoy conocemos a grandes rasgos, ese París de las exposiciones universales, ¿no?, tanto la del 89 como luego la del 1900, que ya coloca la Torre Eiffel como icono, emblema, y es un París al que acuden muchos artistas, muchos intelectuales, porque es un momento en el que además bien ha tenido también mucha importancia en el siglo XIX, pero le está tomando el relevo París, y cuando cambiemos de siglo, París es sin duda, ¿no?, esa capital cultural europea, que bueno, también va a acuñar el nombre de Ciudad de la Luz, precisamente porque también va a ser una de las en las que avance con mayor velocidad la electricidad, y es una ciudad donde se ponen todos los ojos en la modernización, ¿no?, y hasta el punto de que todas las ciudades europeas van a aspirar, no van a tener París en mente, mismamente Madrid, en muchas de las reformas, ¿no?, y en muchos de los proyectos la ciudad que tiene en mente es París. Uh-huh. Lo decía al principio, uno de los ejes principales, ¿no?, de toda esta historia es la posibilidad de moverse con cierta comodidad entre unas ciudades y otras por medio del ferrocarril. Exactamente. Del tren. El tren quizás es el escenario, ¿no?, en donde se desarrolla también la novela. Exactamente, y es muy interesante ver cómo cambia. En primer lugar, según los datos que he podido obtener de documentación, para que nos hagamos una idea, el avance para ver un poco el cambio, ¿no?, en los traslados en Europa en el siglo XIX. Cuando hablamos de movernos con un caballo como medio de transporte, hablamos de unos 40 kilómetros al día, y el ferrocarril hace el salto a finales del siglo XIX, permite 70 kilómetros a la hora. Para nosotros ahora 70 kilómetros a la hora nos parece muy lento, ¿no?, pero para entonces fue una revolución. Y es muy interesante ver cómo el ferrocarril evoluciona, porque al principio lo que tenemos son realmente el esquema del coche de caballos, ¿no?, sobre raíles, que es lo que da lugar a esta estructura por compartimentos, que va a estar muy asociada al ferrocarril europeo, y que al principio no tiene fuelles de interconexión, por lo tanto no hay pasillo lateral para irte moviendo entre compartimentos, y era bastante incómodo, ¿no? Estabas como confinado en tu compartimento, no podías salir hasta que no hubiera parada, ¿no? Y cuando anunciaban parada, que eran las paradas largas eran las que anunciaban pues de buffet, pues una marabunta de viajeros bajaba a la estación en busca del aseo, el buffet para comer algo, y luego otra vez a subir, ¿no? Esto, por suerte, ya a finales del siglo XIX ya hay pasillo, de tal forma que, bueno, y en los vagones de primera clase ya tenemos hasta salones restaurante, tenemos zonas de retrete, aseo, por lo tanto era cada vez más cómodo, pero todavía tenemos, ¿no?, esta imagen que es muy, yo creo, muy bucólica, muy romántica del tren de compartimentos, todo revestido en madera, con esa locomotora rugiente, ¿no? También los abrigos llenos de carbonilla, todos esos elementos que yo creo que también acompañan lo que fue el arranque del ferrocarril y que permitió unir Europa, y que llevó a cuestiones también con el cambio de siglo tan cotidianas como la unificación horaria. Has utilizado el término vagón, a mí me encanta. Yo me niego, yo sé que a los de Renfe, que tengo muchos amigos ahí, hemos hecho cosas en Ser Historia con Renfe, no, me niego a decir coche, no, o sea, no, el coche es otra cosa. Yo
hablo de vagón de toda la vida, ¿en qué vagón vas? En el 8, en el 9, ¿en qué vagón? ¿No? Eso me encanta, ¿no? En tu novela sonó un violín en París, publicado por Espasa, María. Claro, los personajes también están en esa dicotomía, ¿no? de la modernidad. Qué fascinación, pero también una tradición, ¿no? Una tradición que parece que no, pero que se va dejando atrás de una forma muy, muy rápida, ¿no? Y eso también cuesta, ¿no? Cambiarse, adaptarse, mejor dicho, a las nuevas tendencias, ¿no? Exactamente. De hecho, en esta época del final del siglo XIX, que se llama, ¿no? Está bautizada como la Belle Époque, también es la época que se llamaba de la décadence, ¿no? En París. Y los más pesimistas son aquellos que, de alguna manera, se ascriben a esta tendencia y dicen que, bueno, que los valores de la sociedad se han perdido, ¿no? Vemos que la sociedad del siglo XIX es una sociedad que en gran medida se va a alejar de los grandes dogmas, ¿no? Podríamos decir religiosos. Es una sociedad que cada vez está más dedicada al ocio en muchos aspectos, sobre todo en las capas más altas de la sociedad. Entonces, hay pues toda esta corriente de decir que la sociedad ha caído pues en la neurastenia, ¿no? Que está condenada a la decadencia y que todos los cambios que además se avecinan con el cambio del siglo, pues van a ser desastrosos. Entonces, ahí es como las dos caras de la misma moneda, que es muy interesante y que yo creo que todos nos podemos sentir identificados, porque siempre al mirar al futuro está la visión más optimista y la más pesimista, y al final el futuro yo creo que se encuentra a medio camino entre ambas, ¿no? Claro que sí. Ya para ir acabando, María Rey, lo decía al principio, a mí me ha fascinado la playlist de Sonó un violín en París. ¿Dónde se puede encontrar? Imagino que en Spotify. En Spotify, sí. En Spotify está. En la cuenta de Planeta de Libros, ahí está la playlist que se titula Sonó un violín en París. Y que estamos escuchando de fondo la sonata número 9 de violín y piano de Beethoven, que es la primera, ¿no? que tienes incluida en esta playlist. La música, pues acompañará en la lectura tal y como lo hacían en la época. Es una época en la que no hay internet, en la que el entretenimiento, no hay cine tampoco, el entretenimiento, ¿dónde está? En el teatro, en los conciertos de música, en las reuniones en casas para alguna reunión cultural y algún pequeño concierto, pero la música es la base del entretenimiento de aquella época. Exactamente, y además tenemos a grandes compositores, ¿no? Empezamos el siglo con Beethoven y lo terminamos con Debussy, por ejemplo, ya, de alguna manera empezando a experimentar con la música y llegando ya a lugares de lo que se llama la tonalidad. Entonces tenemos un amplio marco pasando, entre medias por grandes nombres como Wagner, como Verdi, como Liszt. Es un siglo tremendamente interesante para descubrir la música, y en la novela aparece también en escenas donde vamos a acudir con los viajeros a la ópera, a recitales, a conciertos, y de alguna forma vamos también a seguir a esa violinista en su relación con esta música, de alguna manera como pasión y tormento, ¿no? Es esa relación que muchas veces tiene el artista con el arte. Un viaje en el tiempo, desde luego que sí es lo que vamos a encontrar en esta nueva novela de nuestra invitada María Rey, Sonó un violín en París, que acaba de publicar Espasa. Y como siempre nos ha encantado charlar contigo, María. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, Nacho. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia y lo hacemos adentrándonos en nuestra particular biblioteca, esos libros de Candela, en donde descubrimos y redescubrimos y nos maravillamos con absolutas obras maestras de la literatura infantil, pero que este calificativo de literatura infantil desde luego que no desmerece el contenido que hay en todos ellos, ¿no? Muchos de los temas que tratamos aquí en Ser Historia están relacionados con libros sesudos, ensayos, en ocasiones son tesis doctorales más o menos amoldadas, ¿no? a una lectura mucho más sencilla, y sin embargo nos olvidamos, ¿no? de la magia de los libros infantiles y de la información que tienen tan sencilla y tan fácil de entender, ¿no? Que es un poco lo que se busca con todos ellos. Candela, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, Nacho. Hoy nos traes 2 libros, uno de ellos publicado por Harper Kids, Del mono al sapiens, una historia de la humanidad, que me decía ahora Candela, micrófono cerrado, los nombres de los autores, si quieres los dices tú, son 2 suecos, yo voy a intentar leerlos, ¿no? Bengt Erik Engholm y Jonna Björnstierna, creo que lo he dicho bien, Bengt Erik Engholm y Jonna Björnstierna, la J se dice como una I en sueco, y creo que están bien dichos, no lo sé, a lo mejor les llamo por la calle así y no se dan la vuelta, no me entienden, ¿no? Pero bueno, tiene muy buena pinta, ¿no? Este libro, Del mono al sapiens, una historia de la humanidad, ¿no? Sí, es un libro que explica la evolución del ser humano desde el Australopithecus afarensis, que es lo que conocemos como Lucy, que hay una representación en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, que lo recomiendo mucho también. Yo ya he estado también hace unos años y está muy muy bien ese museo. Hasta el Homo sapiens. Entonces habla de la evolución y la revolución desde hace 10.000 años, cuando había, se calcula más de 6 especies del ser humano en el planeta Tierra, y habla pues desde que bajaron del árbol y empezaron a utilizar los dedos hasta el desarrollo y crecimiento del cerebro, la relación que tenían con otros animales, el descubrimiento del fuego y el lenguaje, el pensamiento, de ahí hasta el arte, la mitología y los dioses, los inventos, las distintas culturas que se crearon a lo largo del mundo, cuando empezaron a trabajar, y de ahí hasta la sociedad que hay hoy en día, de riqueza y poder, economía, la moneda, la ciencia. Habla también de Darwin y de política, y habla hasta de la era tecnológica al final del libro. Entonces no es un libro, de historia normal, no es ninguno de los que traigo aquí, pero no es un libro que vaya, primero fue el Australopithecus afarensis, luego el no sé qué, va explicando la historia pues desde que bajaron del árbol hasta hoy en día la era tecnológica. Y eso no es tantas fechas, no es tantas cosas, nombres técnicos, pero es como una historia. Una explicación histórica de lo que es del mono al Homo sapiens, ¿no? Nosotros somos Homo sapiens de alguna forma, así que... Y estaba viendo las ilustraciones, que me parecen muy divertidas, ¿no? Porque hay temas, hay aspectos que son un poco más crudos, ¿no? Podríamos decirlo así, ahora que estamos siempre con el buenismo ese tan tonto, siempre de que a los niños se van a ofender o se van a sentir atemorizados por algunas cosas, ¿no? Los dibujos son muy, muy agradables, ¿no? Muy divertidos, ¿no? Incluso aquí las cacerías en la prehistoria, pues tienen su gracia, ¿no? Aunque se elude, ¿no? Se evita siempre esa parte más violenta, pero tampoco se esconde como un hecho natural, ¿no? Los dibujos están fenomenal. Sí. La verdad es que... Este libro a mí me ha gustado mucho, es que es como un cuento de lo que antes hasta ahora no hay nombres técnicos, no hay. Entonces para un niño, sobre todo, para un adulto también, pero para un niño está muy bien. Claro que sí, todas las páginas tienen varias ilustraciones, casi 170 páginas, y al final una cronología de la historia, ¿no? Es como una especie de cómic y hay una cronología, es un poco un resumen del libro, eso, desde el mono hasta la tecnología de hoy en día, y al final un robot pone al final Homo digitalis, porque se cree que es el futuro, pero... Nada, a mí me encanta.
Me encanta este libro de dos suecos, Del mono al sapiens, una historia de la humanidad, publicado por Harper Kids, y a ver si no me equivoco diciendo los nombres otra vez, de Bengt Erik Engholm y Jonna Björnstierna. Que busquen en internet, en Google, Del mono al sapiens, porque los nombres no los voy a deletrear, porque tienen aquí más sílabas y letras que cualquier otra cosa, ¿no? Y pasamos a otro que tiene también muy buena pinta, publicado por Blume, titulado Mitos, adivina, busca y encuentra, ¿no? Esto parece más una historia de las religiones, ¿no? Sí, es un libro, este sí que es muy grande y está lleno de dibujos, todo el libro está lleno de dibujos, no hay ni un espacio en blanco. Al principio hay un mapa del mundo están señalados las 16 mitologías de las que hablan, según en qué parte del mundo hay. Está por supuesto la egipcia y la griega, pero también la nativa norteamericana, la precolombina, la hindú, y es de las que voy a hablar yo, a resumir un poco algo, porque va a salirnos un poco de lo clásico de siempre Grecia y Egipto, ¿no? Además que siempre te traigo libros normalmente de mitologías concretas, especialmente de la egipcia y la griega. Sí, hemos tenido aquí varios libros al respecto de ellos, y por eso te he traído hoy porque hay distintas mitologías. Y la verdad es que este libro me ha gustado mucho. Es que, lo estás viendo. Está de forma muy esquemática. En cada página sale el nombre de la mitología. Y a partir de ahí hay distintos personajes que son los protagonistas de su religión, y te describe pues qué es cada ser, qué ha pasado cada dios y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la nativa norteamericana cuenta la historia del Iktomi, que es un monstruo a veces araña y a veces humano, de la tribu Lakota, que según ella es el creador de los atrapasueños, que dice que un día, mientras explicaba a un anciano el ciclo de la vida, cortó una rama de sauce para hacer un anillo, luego tejió una red y colgó plumas y perlas. Y este es, según la mitología nativa norteamericana, la creación del atrapasueños. Entonces tiene cosas que son muy curiosas, en cada página doble, ¿no? Sí, son 2 páginas dedicadas a cada mitología. Como he dicho antes, no hay ningún espacio en blanco. Sí, además es un gran formato que da da espacio para poner un montón de cosas, ¿no? Y te permite, como vemos en el mapa del inicio, tener un acceso rápido a los mitos nórdicos, los celtas, Roma, por supuesto, el mundo bereber del norte de África, la egipcia, Bantú en el centro de África, la aborigen australiana, polinesia, japonesa, también de la zona de Alaska, Inuit, la nativa norteamericana, la precolombina. Es decir, son muchos lugares del mundo donde han crecido pueblos y culturas del ser humano, y cada una tiene su mundo de creencias y su mundo de mitos, de leyendas y de religión, ¿no? Y si no lo conocemos nos perdemos algo, ¿a que sí, Candela? Sí. Mucha gente protesta y dice que no hay que estudiar religión. No, bueno, desde luego no hay que tener una asignatura de religión, quizás cristiana, ¿no? Pero sí que hay que estudiar historia de las religiones, que es básico para poder entendernos a nosotros mismos. Claro que sí. No lo hemos dicho. El autor, Manon Bucciarelli. Manon Bucciarelli, publicado por Blume, este libro fantástico, Mitos, adivina, busca y encuentra, que han sido, junto con Del mono al sapiens, una historia de la humanidad, no voy a volver a decir los autores suecos de nombres innombrables, publicado por Harper Kids. Los 2 libros de esta semana nos ha traído Candela en sus libros de Candela. Candela, una vez más, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo.
Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¿Qué quieres? Quiero pasar. ¿No sabes leer? Está prohibido. Prohibida la entrada a los perros y a los chinos. ¿Y ese perro? ¿A ti qué te importa? Largo, márchate. Tú, ven aquí. Chino, ¿querías entrar en el parque? No. Agáchate. Podemos hacer una cosa. Yo te haré pasar si te pones a 4 patas. Escuchamos un fragmento de la película del año 1972, Puño de Furia, protagonizada por Bruce Lee. Hablar de Bruce Lee es hablar de artes marciales. No vamos a hablar de este extraordinario personaje de la década de los años 60 y 70. Yo creo que es un referente cada vez que se habla de artes marciales. Sin embargo, sí que queremos profundizar en la historia, en la sociología, en la antropología que hay alrededor de esta tradición. Las artes marciales nacen en Asia, pues hace siglos, hace miles de años, y desde luego es un referente que colea hasta nuestros días de una manera muy intensa. Hoy quizás en Occidente lo vemos más vinculado al mundo deportivo. Sin embargo, hay algunas escuelas en donde todavía se sigue estudiando ese aspecto más trascendental, ese aspecto más filosófico, ese aspecto más interior, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de que en Occidente vemos el Tai Chi como algo pues mucho más espiritual, y sin embargo también tiene su parte entre comillas violenta, es decir, todo lo que supone la defensa, todo lo que supone propiamente lo que entendemos grosso modo como un arte marcial. Hemos hablado con César Cámara, él es representante en España de la asociación Okinawa Goju-Ryu Kenkyukai, y él nos ha explicado cuál es la historia que hay alrededor y detrás de las artes marciales, el significado de los nombres que hay alrededor de karate, y por ejemplo, ¿no? y quizás es una forma de acercarnos, ¿no? a esta forma de pensamiento que a nosotros como occidentales nos cuesta tanto comprender, quizás por la lejanía no solamente física sino también cultural de las personas, de los seres humanos que han abanderado esta tradición durante siglos. Vamos a escuchar, como digo, a César Cámara, representante en España de la asociación Okinawa Goju-Ryu Kenkyukai. César Cámara, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por tenerme. ¿De dónde viene el karate? ¿Qué significa karate? Karate actualmente significa mano vacía. Te es mano, karate, mano vacía, pero originalmente el nombre proviene de mano china, ¿vale? Y se cambió por cuestiones políticas, querían distanciarse del tema de China y lo cambiaron a mano vacía, que tenía bastante sentido también con la práctica. Y originalmente, ¿de dónde viene este juego, este entretenimiento, este deporte? Porque es un poco todo, pero nada al mismo tiempo, ¿no? El karate es un arte marcial, realmente un arte de defensa personal, aunque luego con el tiempo ha ido evolucionando, cambiando, adaptándose hacia un deporte en algunas vertientes, y en otras sigue siendo más como la parte original del arte marcial, que proviene de Okinawa, en donde existía una tradición ya de artes de defensa personal que fueron, como ya he dicho, evolucionando con el tiempo, mezclándose con diferentes ingredientes, por así decir. En Okinawa hay un dicho que es champuru, que es cuando coges, es una especie como de guiso en el que se mete todo, y es un champuru, es una especie de mezcla, y se dice que karate es champuru.
mezcla diferentes disciplinas, diferentes culturas y tiene diferentes orígenes, por así decirlo. Las artes marciales son muy amplias, muy variadas, tienen un espectro tanto de nombres, dependiendo un poco del lugar, ¿no? Cada uno lo identifica con una identidad propia, tienen muchas singularidades, ¿no? Pero todas siempre tienden a nacer en Asia, ¿no? ¿Por qué esta razón? No es que nazcan en Asia realmente, sino que en Asia se ha mantenido, igual que con otros artes, se ha mantenido mucho más la tradición y se ha mantenido el contacto con esos orígenes y se han mantenido esas disciplinas, mientras que en Europa, por ejemplo, se han perdido. O sea, las artes griegas de lucha pues las hemos perdido, las artes de los gladiadores romanos las hemos perdido, aunque se han intentado también recuperar con el tiempo. Las artes medievales europeas se han perdido, aunque existe ahora una asociación que intenta recuperarlas, y igual que la esgrima española se intenta recuperar a través de tratados, libros, etcétera, pero no hay tanta información, y al no haber una transmisión durante los siglos entre maestros, alumnos, etcétera, etcétera, básicamente han desaparecido en el tiempo, lamentablemente, la verdad. ¿Y este tipo de artes marciales como tales, cuándo nacen? Porque son relativamente recientes. El otro día hablábamos un poco en una comida, en una charla, y me decías que son más recientes de lo que pudiéramos imaginar, ¿no? Sí, o sea, el estilo que yo practico, por ejemplo, es un estilo bastante joven, por así decirlo, pero la tradición de ese estilo sí que es la que se extiende aproximadamente a lo mejor 1000 años atrás, ¿no? Con artes autóctonas de Okinawa y, como hemos dicho antes, mezcla de diferentes culturas y países con los que Okinawa comerciaba en esa época, ¿no? Ese origen es quizás hunde sus raíces en el tiempo también, y me comentabas esa idea un poco triste, ¿no? De que se ha perdido mucha documentación, y la tradición que ha ido de maestro a alumno pues es un poco lo que ha salvado esa idea, ¿no? Sí, en el caso de Okinawa, lamentablemente, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, se perdieron muchísimos documentos que creemos que existían, ensayos del fundador de la escuela, perdió la vida el alumno que iba a ser seguramente el heredero de nuestro maestro originario, ¿no? De Shoyo Miyagi, aunque su hijo sigue practicando, aunque un poco desconocido para la mayoría del mundo del karate. Es curioso que el hijo de Miyagi y sus nietos y tal siguen practicando, pero es una escuela que conoce la gente que está un poco más metida, por tema de que en el funeral de su padre él no consiguió que en su trabajo le dejaran atender, y eso aún convierte que él no aceptara oficialmente la herencia del estilo, que iría automáticamente hacia el primogénito, y no fue así. Y entonces también Jinan Shinsato, que fue el alumno más avanzado y que seguramente habría sido el heredero de Shoyo Miyagi, falleció en un bombardeo de Okinawa y no pudo continuar la tradición. Además, este tipo de tradiciones, claro, hoy pensamos karate y pensamos en el deporte olímpico, ¿no? Pero hay que diferenciarlo también de ese origen más tradicional, más ancestral, ¿no? Sí, son completamente diferentes. Es como si comparásemos el tiro olímpico con un soldado de fuerzas especiales, por así decirlo. El entrenamiento es completamente diferente, el objetivo es completamente diferente, y por lo tanto el resultado es diferente, aunque hay intersecciones, por así decirlo, es muy, muy, muy distinto. Claro, siempre tendemos a pensar karate, algo violento, también lo comentábamos el otro día, ¿no? Y sin embargo hay casi una filosofía, ¿no? Detrás de esta filosofía, ¿no? Valga la redundancia, de esta forma de vivir. Y aquí en Occidente quizás vamos más a lo deportivo, ¿no? Al tortazo con la mano abierta, pero quizás en origen se buscaba ese equilibrio, esa forma de interactuar incluso con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Y que marca un poco la individualidad y la singularidad de cada una de estas artes marciales. Sí, no, realmente no es nada violento. Te diría que incluso esa imagen que tenemos de los deportes de contacto, de que la gente es violenta, es totalmente errónea. Hay gimnasios en lo que te vas al tema del boxeo, puede ser muy macarrónico, pero no, es al contrario. La gente que se dedica a las artes marciales, al igual que las personas que se dedican seriamente a las armas de fuego,
y construye su propia arma de fuego. Eso es importante. O sea, por ejemplo, la persona que construye un arma de fuego, o en el mundo del karate construyes tu propio makiwara, construyes tu propio bo. ¿Qué son esas referencias son que armas, estás diciendo? ¿vale? Son armas y herramientas de entrenamiento. Cuando las construyes, adquieres ese cierto sentido de responsabilidad de lo que estás haciendo. Y lo mismo ocurre con el entrenamiento. Cuando tú entrenas un gimnasio de boxeo, de MMA, un campeón de MMA no va por la calle pegándose con la gente y sabe que puede probablemente matar a una persona. Mike Tyson seguramente podría matar a una persona muy fácilmente en su época dorada con un solo puñetazo. O sea, la potencia de pegada que tenía. Entonces, normalmente las personas suelen ser muy responsables con lo que están haciendo, porque saben que es muy peligroso, y eso se trata también en las clases y se trata de transmitir siempre. Y a su vez el karate, sobre todo en Okinawa, busca un equilibrio con la vida y busca que tu vida esté muy equilibrada. Entonces tiene varias partes, ¿vale?, que conforman el arte marcial, y hay partes que provienen del yoga, ¿vale?, como puede ser el Yumbi-Undo, el Oyo-Undo. Son diferentes partes del arte marcial que van aportándote físicamente, mentalmente y espiritualmente un equilibrio. Por eso karate se dice que es Shingi-Tai, es mente, cuerpo y espíritu, ¿vale? Shingi-Tai es un equilibrio entre las tres. Eso siempre se intenta conseguir en las artes marciales tradicionales, que tienen mucha relación con las culturas de las que provienen, mucha relación con temas religiosos, sobre todo en Asia, ¿vale? Provienen mucho del budismo, tanto el karate como las artes chinas provienen del budismo, que proviene de la India, y tienen su relación con el yoga. Entonces hay una parte espiritual, hay una parte esotérica que tiene desarrollo. Entonces es un poco todo en conjunto, ¿vale? Estás hablando de una conexión entre diferentes culturas de países que, bueno, son toda parte del continente asiático, pero realmente están muy distantes unos de otros, ¿no? Hay miles de kilómetros entre un país y otro, y aún así eso ya no se está hablando de cierta conexión ya en la antigüedad o en la Edad Media, que hizo que todo ese pensamiento fluyera, ¿no?, y fuera de un sitio a otro. Antes comentaba, ¿no?, que por desgracia se han perdido muchos de esos documentos, pero aún así hay algunas descripciones, ¿no?, en dibujos, en antiguos libros que explican el movimiento, y el problema es ahora interpretar, ¿no?, esos dibujos. Sí, no solamente interpretar, sino existe un problema con las artes marciales entre Occidente y Oriente, que es la mala interpretación por parte de que no hablamos bien el chino, por ejemplo, no hablamos bien los kanji, no comprendemos la cultura. Entonces, cuando intentamos traducir algo y hacemos una traducción literal, sobre todo en lenguajes como puede ser el chino, que es el caso del karate, hay mucha idea errónea, ¿no?, y conceptos que no comprendemos, que no sabemos cómo transmitir, ¿no? El tema de, a lo mejor te están hablando de la energía interna, tal y cual, y a lo mejor si lo traduces de otro modo estás hablando de una buena utilización de tendones, huesos y respiración, ¿no?, por así decirlo. Entonces ahí incurre a mucho error, lleva mucho error. Si hablas con maestros chinos o que hablan chino y ven cosas que estaba diciendo alguien del mundo del karate y dicen, esto es una chorrada absoluta lo que está diciendo, esto proviene de aquí, proviene de acá, pero él tiene un desconocimiento nulo y se ha transmitido mal, ¿no? Entonces, en el mundo del karate, por ejemplo, el libro famoso es el Bubishi, que lo llaman la Biblia del karate, y es un libro que proviene de China y contiene técnicas de lucha y defensa personal, pero también contiene técnicas medicinales, de curación. Habla sobre los puntos energéticos, etc. Una gran parte del libro trata sobre ello. Y a lo mejor lo que se transmitió al principio del karate eran solamente las técnicas de lucha, sin transmitir lo otro que para ellos era igual de importante. Y la medicina tradicional china, pues como sabemos, tiene miles de años de tradición, y en las artes marciales chinas es muy, muy, muy importante tener esos conocimientos. No solamente la gente dice, para matar, no, mayoritariamente para curar, para saber lo que puede hacer una técnica, etcétera, etcétera. Y eso es complicado que alguien que no proviene de la cultura china lo entienda, y eso también les pasó a los okinawenses. Entonces los okinawenses no entendían bien a lo mejor ciertas cosas, y eso da lugar a que haya transformaciones, cambios, interpretaciones que pueden con el tiempo ir amplificándose y crear una variante, pero que a su vez no tiene por qué ser malo, porque las artes marciales, igual que cualquier arte, van evolucionando y lo bueno es que sea exacto, ¿no? Exacto.
Claro, fíjate, estaba pensando ahora, claro, hay una especie como de tronco común, ¿no? De muchas de estas artes marciales, lo mismo del pensamiento, pero ¿cómo ven ellos en Oriente? Tú tienes vínculos muy grandes, por ejemplo, con Tailandia. ¿Cómo ven allí esa interpretación o esa reinterpretación que se hace de estas artes marciales en Occidente? En el caso de Tailandia, por ejemplo, no solamente por el tema de Occidente, sino que ha ocurrido en su propio país, el boxeo europeo, el boxeo inglés, influyó mucho en el boxeo tailandés, y eso hizo que dentro del propio Tailandia cambiase el boxeo tailandés tradicional a lo que ahora es el Muay Thai deportivo, que tiene muchas diferencias, tiene diferencias con el Muay Thai tradicional, pero sigue manteniendo muchos más vínculos y contactos que, por ejemplo, el karate tradicional y el karate deportivo, que no tienen nada que ver, ¿vale? Por eso, si tú haces Muay Thai tradicional, puedes perfectamente entrar en un ring y combatir, ¿vale? Aunque sea un poco la parte solamente física. Pero en el caso del karate, la diversificación y la separación es grandísima, porque, por ejemplo, cuando el karate se comienza a transmitir fuera de Okinawa, es a través de, por ejemplo, los soldados americanos, que provenían de unos pocos años antes haber estado literalmente matando a los okinawenses. Entonces, claro, tú tienes que dar clase a alguien que era tu enemigo, que no habla tu idioma, que tiene una cultura que a lo mejor es muy diferente a la tuya. Entonces, ¿cómo podría ser la transmisión, ¿no? Y esa gente a lo mejor estuvo 3 años, fue a Estados Unidos y dijo, soy súper karateca y voy a dar clases, y empezó a enseñar. Y entonces se enseñó un poco lo básico, y eso básico se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces ahí se empezó a extender de una forma que a lo mejor no es la más adecuada. Y por eso hay tantísimas escuelas de karate, tantísimas interpretaciones del mismo estilo, y por ello a lo mejor es importante el linaje. Para mí es importante el linaje. Y aunque ahora mismo, hoy en día, es muy importante el tema de que sea oficial, que estés federado, que no sé qué, para mí eso no significa nada. Lo importante es el linaje. Si tú ves el linaje de los profesores con los que he estudiado, no debería preocuparte si tengo un título o no, porque van directamente a la fuente y no hay tantas diferencias, son 3 generaciones básicamente. Entonces tienes que pensar que es lo más parecido a lo que podía enseñar tal, pero tampoco queremos que sea igual, porque el propio fundador fundó el estilo cambiando lo que había hecho su maestro y estudiando y desarrollándolo. Entonces también es importante saber que no te puedes quedar estancado, tienes que seguir investigando. No puedes estar siempre haciendo la tradición, no puedes hacer siempre la letra en bloques y ABC. Algún día tienes que escribir en cursiva, tienes que hacer una caligrafía bonita, es lo mismo. Es un arte, el arte marcial es un arte como cualquier otro arte, y es una expresión física y espiritual y mental de la persona que lo practica. Entonces hay tantas artes como personas hay, básicamente. El otro día, hablando contigo, una de las cosas que me sorprendió, ahora que dices, ¿no? Esa parte más espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Tai Chi, quizás la tradición de Tai Chi que hay ahora en Occidente es precisamente muy espiritual, pero en origen también era un arte marcial con ese, entre comillas, esa violencia, entre comillas, ¿no? Que hoy se ha perdido o que la gente no conoce, ¿no? Efectivamente, pasaba mucho con los estilos chinos, igual por temas políticos. Se prohibió la práctica de este tipo de artes con los regímenes que tienen ahora en China, y por ejemplo puedes encontrar muy buenos maestros de artes tradicionales chinas en Estados Unidos, porque emigraron todos ahí en Nueva York, pero es un mundo muy underground. Los chinos solamente enseñan a los chinos, tienes que estar muy bien recomendado para que, aunque efectivamente hay blancos que pueden estudiar los estilos y los han estudiado, eso es un mundo muy cerrado, y era un mundo muy relacionado, que esto también pasa mucho en Asia, es un mundo relacionado con el crimen organizado, sobre todo en China, con las tríadas, igualmente con el karate, con las yakuza. Los primeros practicantes de Goju Ryu, que es el estilo que yo practico en Japón, que empezaron a hacer el K1, que es lo que conocemos nosotros como kickboxing. Cuando se desarrolla el K1 en Bangkok, muchos de los combatientes eran yakuza, y les ves en el ring con sus tatuajes de la yakuza, que solamente tienen los tatuajes de la yakuza en Japón. En Japón no está bien visto que la gente te da tatuajes corporales. Cuando ven a un occidental y tal, lo entienden, pero es como, les tira para atrás, porque es un símbolo de la yakuza.
Entonces estos son contactos que tienen siempre estas artes con el crimen organizado, y es una cosa también que a lo mejor yo conozco un maestro chino que dejó de practicar esas artes con su familia porque tenía que entrar a la familia, por así decirlo, entre comillas, con esto que hacemos de los deditos, que es un poco horroroso, pero todo el mundo entiende qué quiere decir, y no quería estar meterse en ese mundillo, claro. Es sorprendente, ¿no? Como imagino también que, claro, es que quizás desde el punto de vista del karate, pues el deporte, ¿no? Cuando les vemos ahí luchar en los Juegos Olímpicos, ese saludo, ¿no? Tan tradicional, en ocasiones en el boxeo, en el judo, saludándose con la cabeza y luego, venga, mandobles para aquí, mandobles para allá, ¿no? Y agarrándole de uno de la pechera y todo, tirándole al suelo, pero está esa parte más histórica, que es la que estamos un poco abordando aquí, con ese viaje a las fuentes. En las academias donde se estudian, por ejemplo, tú tienes una donde se estudian este tipo de artes marciales, se estudia también esa parte más literaria, más de biblioteca, de conocer cuáles son los orígenes. Tradicionalmente sí. Con los maestros con los que yo entreno, tenemos lo que llamamos, con mi maestro actual, lo que llamamos el bunkai de la cocina, lo que sería la aplicación de la cocina, que es cuando estamos ya cenando después del entrenamiento y tal. Él sigue en modo entrenamiento y empieza a enseñar, y es cuando enseña las cosas más chulas. Y siempre hay, dentro de esa enseñanza, hay una parte histórica en la que él habla de su profesor, que era alumno del fundador, en la que cuenta anécdotas. Y sobre todo por ejemplo, el maestro chino que te comentaba, Ong Kar-yong, tiene mucho el sentarse al final de la clase y dar una charla. Es un tío increíble, es un profesor fantástico. Dar una pedazo de charla en la que te enseña un montón de cosas que normalmente tardas 10 años en aprender o 20 años en aprender, que la mayoría de karatecas desconocen. Entonces sí hay mucho de eso. A su vez, en los gimnasios tenemos lo que es el dojo-kun. El dojo-kun es una serie de preceptos o reglas, por así decirlo, que se cumplen en el dojo. Esas reglas son un poquito como los mandamientos. Esto pasa como las religiones, ¿no? Intentas siempre que la gente tenga... El objetivo final del arte marcial es que tú tengas la mejor representación de ti mismo, tanto física como mental, como espiritualmente. Ese es el equilibrio que buscas, y que siempre seas tu mejor versión. No que seas el más duro, ni que seas el más macho, porque siempre va a haber alguien más duro, luego te vas a hacer viejo y va a haber otro más duro que tú, y luego va a haber otro más rápido. Es absurdo. Entonces, siempre en todo momento tener tu mejor versión. Por eso también es una cosa que a mí no me gusta de las federaciones, cuando ponen los exámenes y ponen eso, los estándares y tal. El estándar de un examen de karate, lo que tú tienes que tener como referencia es ti mismo, ¿vale? Tú mismo hace 2 años cómo estabas, y ahora tú mismo ahora cómo estás. Tu profesor lo sabe, tu profesor te entrena. El examen es un paripé que se hace pero te ha visto todas las semanas. Debería examinarte de tu profesor, que sabe lo que puedes hacer y lo que has evolucionado o si no has evolucionado. Entonces el dojo-kun son esta serie de reglas, y una de ellas, por ejemplo, es nunca entrenes por encima de tus posibilidades físicas. Que si estás lesionado y vienes al gimnasio, ten cuidado, etcétera, etcétera. Este tipo de filosofías y formas de enseñar, que por eso la película Karate Kid tuvo ese impacto que tuvo. Ese tipo de forma de enseñar es un poco como se enseña en Okinawa, 1 a 1, esa relación padre-hijo, que proviene de China, mucho de China. El Shifu, el maestro, se llama papá, que es también, pues, lamentablemente, antiguamente era el papá de la mafia, ¿vale? El papá de la tríada. Y ahí existe ese tipo de relación entre los maestros y los alumnos, o el senpai kohai, que es como hermano pequeño, hermano mayor. Y tú tienes un respeto por tu hermano mayor, y él tiene un deber de enseñarte y de guiarte. Pero tu sensei, tu profesor, no te lleva de la mano. En el karate, tu sensei te indica el camino. Te indica el camino, y tú tienes que llevar tu propio camino, pero no te puede llevar de la mano. Eso es un poco la idea. Muy bien, la verdad es que se aprende muchísimo, y yo, como profano e ignorante de este tipo de historias, la verdad es que es muy curioso, ¿no?, ver lo que subyace, ¿no?, debajo de toda la historia, ¿no?, de estas artes marciales, de una forma un poco genérica. Ya habrá tiempo de profundizar en programas futuros. César Cámara, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recordad que lo podéis escuchar de forma completa a través de los podcasts de SER Podcast, aquí en la web de la cadena SER. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.